Hablabas de la organización social. Esta parte me parece muy importante. Entonces, pues es que si la sociedad civil exigimos que haya transparencia, pero no la hacemos válida, entonces, y nos queremos decir, no, es que todo pasa, siempre pasa. Yo creo que una sociedad civil que pida un órgano desconcentrado, llamémosle así, del gobierno, con recursos de todos, que realmente esté para vigilar que se den castigos a esto, que, o sea, hay un proverbio chino que matas a uno y aterrorizas a 10,000, está drástico, pero es un poco el ejemplo de Robespierre. Si tú das este ejemplo de castigo... Ahora resulta que los de este lado son... Todos somos los buenos nosotros. No, pero sí creo que la sociedad civil nos podemos organizar y sí tener un aliado en una forma de gobierno, un órgano en el gobierno que vigile y que de verdad... Está increíble que lo digamos en Facebook, que salga en televisión a 8 columnas, pero si no hay un castigo, entonces se vuelve más virulento porque da más permisos. El Sistema Nacional Anticorrupción acaba de dar un pequeño primer paso hacia ese lado, que es el Comité Ciudadano, en el cual se han integrado un par de personas de enorme, 5 personas, algunas de ellas de enorme probidad, otras no las conozco tanto, pero estoy pensando en Mariclara Costa, en Jacqueline Pechard, gente que pertenece a la sociedad civil. Y que fue también como se fue cambiando el IFE. Ahí está el tema. Claro. Yo creo que es una ciudadanización del gobierno, creo que es un primer paso. Es un buen primer paso. Pero también yo creo que aquí, si el gobierno no hace, etcétera, pero la sociedad también es muy renuente. A la sociedad no le gusta cumplir la ley. Y acabamos de cumplir los 100 años de la Constitución, y en esos mismos 100 años nadie, ningún presidente, ninguna administración, ningún sexenio fue capaz de crear un Estado de Derecho funcional. Porque hoy no tenemos un Estado de Derecho funcional. Entonces de pronto tú pones una serie de leyes que pueden ser buenas o malas, siempre perfectibles, siempre corregibles, pero la sociedad, ¿qué pasó con el reglamento de tránsito del año pasado de Mancera? Que si los 60 kilómetros, que los 50, perfecto, había una serie de tonterías en el reglamento. Pero la gente, en vez de decir, bueno, no lo voy a violar, era, no hay que respetarlo, me amparo. Perdón, esa es la normatividad. Claro. Bueno, mala, la puedes corregir, puedes presionar para que se corrija, pero la primera idea es, le pongo una calcomanía a la placa, le pongo pintura desechable, me voy a Cuernavaca a cambiar las placas para que no salgan en los detectores. Por favor, o sea, también estás hablando de una sociedad que le ha gustado y aprendió el modelo del gobierno. ¿Cómo le hago para...? El gobierno es su enemigo. También hay que pensar en eso. O sea, el gobierno nos ha tratado como enemigos, no como ciudadanos. Y ha tratado a ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y hasta de cuarta. Pero todos tenemos los mismos derechos, o por lo menos no en la práctica, en la vía de los hechos. Se construyó una cultura de la corrupción en la cual nos acomodamos todos. O sea, también hay que decirlo, no es una cuestión nada más del gobierno, nos acomodamos todos. Y entonces estoy de acuerdo, la gente está enfurecida por el gasolinazo, muy bien. ¿Cuánto de ese porcentaje de gente enfurecida no paga impuestos, se cuelga del diablito, compra piratería, paga tarde el predial, no paga el mantenimiento del condominio donde vive? O sea, discúlpenme, todo eso es corrupción. Claro. Pero sí, obviamente, ¿por qué? Porque el enemigo es el gobierno, entonces claro, y protestas por el gasolinazo y porque la lana que entra en los impuestos se va al Congreso para su bono decembrino y para los choferes y para sus celulares y todo, muy bien. Pero tú como sociedad, ciudadano, no haces tampoco el papel. Claro. Y yo creo que sí hay mucha evasión en muchos sentidos que habla de una corrupción social tan fuerte como la corrupción gubernamental. Solo podrá ser transformado desde la educación. Desde la educación para empezar a permear en las nuevas generaciones una nueva cultura, un nuevo pacto social, por llamarlo. Pero yo creo que eso sí a la larga, pero yo creo que ahorita sería una aplicación expedita, como decía Paco. Guillotinas en las plazas. Sí. No en el sentido literal, pero sí, evidentemente, o sea, a ver, hay sospecha de que este gobernador, luego la ley, no esperar a que pasen o a que se 18 meses. Claro. El funcionario que sorprende en un acto lo cesas y lo procesas. Cosas donde podrías ver rápidamente el Congreso que desaparezca el fuero. Con eso garantizas que la figura del sinvergüenza, que si la desmenuzamos, no tiene vergüenza. No le da vergüenza. El que le pongan en la televisión o a 8 columnas o los 27 tuitazos, ya no hay vergüenza por un funcionario de entregar cuentas. Entonces es ahí donde debe de terminar. Y esta doble moral que también tenemos, que lo vemos, que ya sabemos que el señor se le salió, son 28 robos los que ya se le
pero está increíble en el periódico, estamos en el evento social, es como esta doble moral de que la excepción, bueno, viene el enemigo en casa, pero desde la casa Y también personal. es cierto que se nos olvidan las cosas muy rápido. Somos de memoria muy corta. El caso que es dramático en Veracruz, de los niños con cáncer que recibieron agua destilada para hacer... Es toda una cadena de corrupción que llega a niveles insospechados, pero que ya está cubierta por el nuevo escándalo. Pero ¿cuál sería, porque también es importante, cuál sería la propuesta? O sea, creo que el mal lo tenemos perfectamente detectado. Fiscalías ciudadanas. A ver, sí, pero ese sería el camino, ¿no? Uno de ellos, puede ser uno de ellos. Y sí, y sobre todo un fiscal que fuera Que no tenga intereses. inaccesible al dinero también. Claro, y mira, yo creo que si hubiera una voluntad del gobierno de cambiar, para empezar, por ejemplo... La sociedad, Alex. Por eso, pero es que todo tiene que ser a través de leyes, no puede ser ocurrencias. Sí. O sea, el gobierno tendría, número uno, fiscalías no especiales, no, más bien, quita el fuero. Para que no haya de que, bueno, vamos a hacer un juicio de residencia para procesarlo y ver si se le puede... Ya se fue. Y ya se fue, pasaron 2 años. No, o sea, lo único que te sirve el fuero es para que tu opinión no sea perseguida. Tu opinión, no si hay un delito que perseguir. Y yo creo que el otro es una Procuraduría General de la República independiente. O sea, que no sea parte del Ejecutivo, que actúe pues, como el fiscal general en Estados Unidos. Sí, que es sociedad civil representada. Exactamente. Una verdadera representación de la sociedad civil y una sociedad civil coherente, porque no puedes exigir en un ámbito público y en tu ámbito privado no respetas el reglamento escolar de tu hijo o no respetas el reglamento de tránsito. Entonces sí creo que permea todos los tejidos que nos involucran como ciudadanos. Pero volvemos a lo mismo, es decir, una procuraduría independiente, sí. ¿Y cómo se nombra el procurador? Tiene que ser a propuesta del presidente de la República, ratificado por el Senado. Ahí creo que empezamos con los problemas. Claro. El presidente de la República no tiene nada que opinar. No. Y el Senado, tampoco. ¿Qué tiene que ser? Un consejo ciudadano. ¿Plebiscitos o Bueno, sí, y este consejo ciudadano es electo precisamente por los ciudadanos. Entonces, porque en México hay ciudadanos de lujo, Sí, claro, y decentes. Claro. y decentes, con un gran sentido de la dignidad y del honor. Entonces, Por supuesto. porque entonces de esa manera quien llegue a ese poder ni se le da al presidente, ni son componendas entre el Senado, porque este es mi cuate y este es mi amigo, y no, se acabó. Yo creo que son cosas que hay que cambiar de manera radical. Sí la autonomía del procurador, sí un SAR anticorrupción, pero que no dependan de la promoción ni del presidente ni de la aprobación del Senado. Pero en un momento tan grave como el que vivimos hoy frente a lo que está sucediendo en el mundo, tenemos que meterle mano a lo que está sucediendo ahí internamente, porque entonces, obviamente, frente al exterior estás débil. ¿Por qué? Porque tienes un sistema corrupto, un gobierno cínico, es decir, todos los vicios peores los acarreamos en este momento. Pero soñemos también, Chávez, soñemos que ya no hubiera corrupción en México. Imagínate, las arcas nacionales estarían Bueno, a full. Claro, es que no somos un país pobre, Pues no. sino es un país al que han esquilmado, Sí. Que ha sido al que mal se lo han robado y mal administrado, o sea, gastas mal. Sí. Pero pobres, nosotros no somos de ningún modo y nunca hemos sido un país pobre. Claro que no somos ningún país pobre. Bueno, pues, somos el tercer cliente de los Estados Unidos. Digo, Y ¿no? hemos tenido oportunidades, petróleo, o sea, muchos momentos en los cuales... sí. ¿Pero qué terminó? Terminó engordando los bolsillos de gente como Romero de Champs, como el Bester Gordillo, como Duarte, Borges, Moreira, etcétera. Sí, bueno, y sin consecuencias para nadie. Y sin consecuencias, exacto. Entonces Claro. yo digo, por eso es que para que tengamos más respeto y aceptación en el mundo, lo primero que es poner orden en casa. Y respeto hacia el interior. ¿no? Y Tenemos claro, que empezar a ¿y mirarnos quién va a dar el unos a primer otros. paso? También esa parte es bien En el siglo XIX nos veían como bárbaros porque andábamos en guerras y golpes de Estado y nada más a balazos entendíamos. Hoy nos ven como bárbaros porque nos falta la parte civilizatoria del Estado de Derecho, de la no corrupción, porque todas las sociedades son corruptas, pero en las sociedades que se dignan ser más avanzadas, entre comillas, el Estado de Derecho funciona. Aquí no funciona el Estado de Derecho. Ya estamos viendo, por ejemplo, en Perú, está en la cárcel el presidente Fujimori, ¿no? Están juzgando también a Ollanta
por una serie de desfalcos. No es difícil. Ya le dictaron un orden de arraigo al presidente, expresidente. En Guatemala tiraron a un presidente. Bueno, a Otto lo metieron a la cárcel. En Costa Rica llevan 3 presidentes que van a dar a la cárcel. Entonces yo creo que es el momento en que el cambio viene, porque como dicen muy bien los chinos, lo primero que se pudre del pescado es la cabeza. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces vamos a empezar a poner orden en casa para que tengamos la guillotina. Así. La cabeza, No volvemos está a la cabeza. mal la guillotina. Digo, perdón, pero es una gran herramienta de purificación política y social, la guillotina. Sí, aunque sea metafóricamente. Lo importante no es la guillotina verdadera de acero que cae sobre, sino la guillotina como este sistema de leyes y de crímenes que conllevan castigos y que se zanjan por medio de los reglamentos que supuestamente nos rigen. De la Constitución, pues, la aplicación de las leyes, punto. Exacto, la aplicación de las leyes. Ahora hasta es broma que te digan, ay, vergüenza es robar y que te cachen. Ya ni siquiera eso tiene un valor. No, el cinismo es atroz. Es atroz. ¿Pero con qué te quedas, Chávez? Uy, qué rápido. Sí creo que para cortar este ambiente virulento de impunidad y de círculo vicioso, sí se empieza desde niveles muy personales y creo que la sociedad civil tiene la forma de exigir un órgano que respete, que tenga la moral, sí se vale usar esa palabra, la moral para poner a estos en su sitio y que no vaya más este círculo vicioso de la impunidad. Sí, yo creo que en este momento hay que construir el Estado de Derecho funcional, que no existe. Están las leyes muy bien, la retórica de la ley, la demagogia de la ley, frases maravillosas e increíbles, pero no existe el Estado de Derecho. Si no lo terminamos de construir y consolidar ahorita ya, y no de a 12 años, para el 18, en el 17, en todo lo que va de este tiempo, no vamos a pasar de ser un país perico perro. Que política deje de ser una mala palabra y que empezamos a ejercerla nosotros, los ciudadanos decentes, que no dejemos la política a los políticos profesionales, que la gente decente tome el poder en el mejor de los sentidos por medio de el voto, por medio de la organización civil. Yo a veces me pregunto si a la propia sociedad no le conviene la prostitución política, la corrupción, la putrefacción. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo, ¿no? Es mucho más cómodo arreglar los problemas a billetazos y que me dejen en paz. Entonces, claro, esta comodidad pues tiene un precio. Por eso también la inmovilidad de la sociedad, que no protesta por todo esto, porque es comodísimo al policía de tránsito, al juez, al secretario de Estado, al gobernador, a billetazos, se acabó el problema y tengo lo que quiero. Esta molicie es costosísima para el desarrollo de un país. Absolutamente. Bueno. Cero corrupción, cero impunidad, cambiemos